Muy buenos días, hermanos, y acá estamos en otro domingo juntos. Hemos estado alabando al Señor, hemos tenido la visita de nuestra hermana Kelly en la presentación y qué hermoso es como familia dispersa en cada uno de los hogares, pero adorando al que vive por la eternidad. Eh, Hemos recibido noticias de que va a haber una apertura para los cultos, pero estamos esperando que la municipalidad nos notifique todo el protocolo a seguir y les pedimos como iglesia que estén orando para ver cómo seguimos adelante. Mientras tanto, en todos estos días vamos a continuar con los grupos pequeños, con las reuniones como las que estamos teniendo en esta mañana, transmitiendo a través de YouTube y dando gracias porque todo esto nos ha posibilitado tener contactos maravillosos. Sí, en esta mañana vamos a tener la visita del pastor Juan Russo. Dios le ha llamado al ministerio hace muchos años, él ha estado trabajando en la iglesia en Avellaneda, pero también ha sido en todo este tiempo un pastor itinerante. Ha estado viajando, una iglesia en Las Heras, más o menos 100 kilómetros permanentemente. Ha estado asistiendo a una iglesia en Barracas y también en otra congregación, pero él ha estado dispuesto a compartir una mañana con nosotros. Nos ha enviado un video de su predicación que ahora vamos a estar compartiendo. Pero mientras tanto, antes de entregarle a él, yo quisiera orar. Hermanos, oramos. Padre, te damos gracias por esta mañana. Sé que tú estás llevándonos día tras día a estar contigo en tu presencia, sabiendo que tu Espíritu nos guía a toda verdad. Y en este momento queremos orar por estas familias que estamos conociendo, como la familia de Estefanía y otros que están necesitando de tu sanidad, pasando por este proceso del COVID, y queremos que tu Espíritu Santo les fortalezca en su ser interior, pero a la vez esté sanando todo su cuerpo. Gracias, Señor, gracias. Y ahora queremos orar para que la palabra del pastor Juan Russo, tu siervo, llegue a cada uno de nosotros como un agua fresca para emprender todo este tiempo con tu fortaleza. Y Señor, aún dejamos en tus manos toda esta nueva manera que se va a realizar de apertura y que podamos aprovecharla como hemos aprovechado este tiempo, dándote alabanzas a Dios, viendo las posibilidades nuevas que has permitido a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. El Señor siga obrando en esta mañana en tu vida como en la mía. ¿Qué tal, hermanos? Espero que se encuentren bien. Es un placer poder, por medio de la tecnología que nos permite estar unidos en un mismo espíritu, no tal vez físicamente, pero sí espiritualmente, poder verles y poder compartir una palabra junto con ustedes. Un fuerte abrazo, un cariño, están en mi corazón siempre. Y bueno, agradecido al Padre, a nuestro Padre, y también a los pastores que me permiten poder unirme a ustedes por medio de este medio, valga la redundancia. Quisiera compartir un texto que está en Lucas capítulo 12, versículo 54 al 56. Hace ya bastante tiempo que este texto viene dando vueltas en mi corazón y el Señor viene hablando sobre este texto, y me parece que es un momento apropiado para poder reflexionar sobre esta palabra. Y el Señor Jesús dice: también le decía a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Y cuando sopla viento del sur, decís: hará calor, y lo hace. Versículo 56 dice: hipócritas, ustedes saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no pueden distinguir este tiempo?
Y el Señor es bastante enfático y terminante con esta palabra que le comparte a los discípulos y a aquellos que estaban allí. Les dice: ustedes pueden discernir el tiempo mirando el cielo, mirando las nubes y mirando de dónde viene el viento. Ustedes pueden decir que va a llover, como nos pasa a cada uno de nosotros cuando nos duele algún hueso que está fracturado y decimos: hay humedad, me duele el hueso, está por llover. Y el Señor le dice: ustedes pueden distinguir este tiempo, pero no pueden distinguir el tiempo espiritual que les toca vivir. Y particularmente creo que es una responsabilidad de cada discípulo de Cristo, de cada hombre, de cada mujer que ha decidido seguir a Jesús, discernir el tiempo espiritual que estamos viviendo. Hay algo que a mí particularmente me preocupa y carga mi corazón, es ver a muchos cristianos en este tiempo no pudiendo discernir el tiempo espiritual que estamos viviendo. No hay ninguna duda que estamos viviendo tiempos apocalípticos, no hay ninguna duda que estamos en tiempos finales, que el escenario se está preparando para que emerja el anticristo y que también estamos a las puertas de la segunda venida de nuestro Señor Jesús, y es responsabilidad de todo hombre, de toda mujer que ha decidido seguir a Cristo, discernir los tiempos espirituales que estamos viviendo. Les decía, me preocupa un poco que muchísimos cristianos no puedan discernir este tiempo y parece que vivieran en Disneylandia, como si nada sucediera, sin la capacidad y sin el discernimiento espiritual para poder distinguir el tiempo que estamos viviendo. Creo que necesitamos entender espiritualmente el tiempo que nosotros estamos viviendo. Y frente a esta palabra, quisiera hacer algunas reflexiones, o que podamos hacer algunas reflexiones juntos que nos pueden ayudar para poder estar enfocados en este tiempo que nosotros estamos viviendo. En Lucas 12:23 Jesús establece un orden de prioridades y Él dice: ¿por qué se preocupan por lo que van a comer o por lo que van a vestir? ¿No es más importante la vida que la comida y que el vestido? Así que el Señor, en ese párrafo de la Escritura, en Lucas capítulo 12, en el versículo 23, establece un orden de prioridades, que es más importante la vida. Primera reflexión: es más importante la vida que la comida y que el vestido. Es más importante la vida y el cuerpo que lo que nosotros podemos obtener en este mundo. Tenemos que reconocer que hemos valorado más otras cosas que la vida y el cuerpo que el Señor nos ha dado. Digo, tenemos que reconocer, me incluyo también en esto, porque en otra etapa de nuestras vidas hemos valorado más nuestros empleos, el alcanzar una mayor cantidad de dinero, bienes materiales, ropa y tantas otras cosas que le hemos dado más valor que a la misma vida que el Señor Jesús nos ha dado. Cada mañana que podemos levantarnos es un milagro, la vida es un milagro. Dios es el dador de la vida, el preservador de la vida, el sustentador de la vida. Y cada mañana que podemos levantarnos solo es por su misericordia, nada más que por esto, solo por su misericordia. Vos y yo podemos levantarnos cada mañana, abrir nuestros ojos y experimentar un día más de vida que el Señor nos otorga. Solo por su misericordia y solo por su gracia estamos vivos cada mañana. A veces damos por hecho de que mañana vamos a hacer tal o cual cosa, sin tomar en cuenta que el mañana no es nuestro, que el ayer pasó, que el mañana no es nuestro y que el único día a vivir con intensidad y disfrutando aquellas cosas que Dios ha puesto en nuestra vida y la responsabilidad de ser fieles a Dios, el único día a vivir es el día de hoy. Estar vivos es un milagro y el único día que existe para vivir es el hoy. Repito, el ayer pasó, el mañana no existe, el único día que podemos vivir con intensidad es el día de hoy. Tenemos que entender que un virus o una enfermedad o un accidente puede ponerle fin a nuestros días en este mundo en cualquier
momento. Así que la primera reflexión: hay que valorar la vida más que cualquier otra cosa en este tiempo que Dios nos ha dado. Damos gracias cada mañana por estar vivos. Ahora, si estoy vivo, debiera reflexionar para quién vivo y para qué vivo. Tendría que hacerme dos preguntas. Ahora que estoy vivo y que el Señor me ha otorgado la vida, yo debería reflexionar para quién vivo y para qué vivo. ¿Para qué estoy en esta vida? Debería tener claro el propósito de Dios, porque cada hombre, cada mujer que ha decidido seguir a Cristo tiene que tener presente el propósito de Dios para su vida. Y es necesario en este tiempo definir para quién y para qué vivo. Y el propósito de Dios me ayuda enormemente a poder estar enfocado, centrado y poder vivir con propósito. Muchos cristianos no tienen propósito en su vida. Me preocupa no que los del mundo o la gente que no conoce a Cristo no tenga propósito. Me preocupa que muchos cristianos no tienen propósito para su vida o tienen un propósito totalmente equivocado. Nosotros fuimos creados por Dios, alcanzados por su favor y por su misericordia y por su gracia. Un favor y una gracia, porque la palabra gracia significa favor inmerecido, algo que yo no merezco. Fuimos alcanzados en su misericordia y en su amor para vivir, abrazar el propósito de Dios que debo conocer profundamente en mi vida. Les decía, muchos cristianos viven en un círculo vacío muerto. ¿Cómo funciona este círculo vacío muerto? Me levanto para poder trabajar, para poder comer, para seguir viviendo. Y al otro día me levanto para poder trabajar, para poder comer, para seguir viviendo. Y al otro día me levanto para poder trabajar, para poder comer, para seguir viviendo. Esto es un círculo vacío muerto. La vida no tiene propósito y nosotros necesitamos tener el propósito de Dios claro para cada uno de nosotros. En Romanos capítulo 8, en el versículo 28 y 29, Dios nos revela su propósito, que tenemos que ser conformados a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo, ser parte de su única familia, la iglesia, una sola familia de muchos hijos iguales a Jesús, para que Jesús sea el primero, el primogénito entre muchos hermanos. También dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hemos usado este texto para decirle a otros hermanos, mirá, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando están viviendo alguna situación de dificultad, usamos este texto. Y lo hemos usado mal porque este texto funciona de esta manera solamente para aquellos que aman a Dios. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Aquellos que están enfocados en su propósito. Y a esos todas las cosas que les suceden les ayudan a bien, porque el único propósito de Dios para nuestra vida es que cada uno de nosotros seamos conformados a la misma imagen de Jesús. El Padre no tiene muchos propósitos para nosotros, tiene un solo propósito, que seamos conformados a la misma imagen de Cristo. Esto significa que para los que aman a Dios y están enfocados en su propósito, no hay diablo, no hay infierno, no hay mundo, no hay pecado que pueda oponerse al cumplimiento del propósito de Dios, sino que todas las cosas van a ayudar y van a cooperar para que Dios cumpla su propósito en mi vida, de que yo sea conformado a la misma imagen de Cristo, y para que Él cumpla su propósito en tu vida, de que vos seas conformado a la misma imagen del Señor. Todo lo que nosotros podamos vivir, lo bueno y lo que nos parece que no es tan bueno, todo va a cooperar si amamos a Dios y estamos enfocados en el cumplimiento de su propósito de ser conformados a la misma imagen de Cristo. ¿Para quién vivo y para qué vivo? En Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17, dice que todo fue creado por Él y para Él. Esto significa
que mi vida y tu vida es de Él, que mi familia y tu familia es de Él, que mis recursos son de Él, que los bienes que Él puso en nuestras manos son de Él, que nosotros somos simplemente administradores y que se requiere de los administradores que sean hallados fieles, que la iglesia es de Él. Por lo tanto, si la iglesia es de Él, nosotros tenemos que ser parte de una iglesia que contente el corazón de Dios. La iglesia no me tiene que contentar a mí, sino tiene que contentar el corazón de Dios y ser conformada a lo que Dios espera de cada uno de nosotros como iglesia, porque la iglesia es de Él. Todo es de Él. Los dones, carismas y ministerios, esa palabra ministerio que tantas veces hacemos sonar tan fuerte en nuestra vida, que no es otra cosa que servir a los demás, todo proviene de Él. Nuestro llamado, carisma y ministerio, todo proviene de Él y es para Él. Por lo tanto, todo tiene que estar rendido al Señor. Nada es nuestro. Nosotros somos solo administradores. Y el resultado de esto debe ser vivir para su gloria, vivir para su gloria. El apóstol Pablo dijo en Romanos 14, en el capítulo 14, en el versículo 8 al versículo 10, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. ¿Para qué vivimos y para quién vivimos? Solamente tiene sentido vivir con propósito, y el propósito de Dios tiene que estar presente y tenemos que abrazarlo cada uno de nosotros. La segunda reflexión que quiero hacer es valorar y administrar bien el tiempo en este tiempo que nos toca vivir. Segunda reflexión es valorar y administrar bien el tiempo que tenemos en esta etapa de nuestra vida. Pensaba que antes de esta pandemia muchos de nosotros no teníamos tiempo para nada, no teníamos tiempo para orar. El que no ora comenzó un proceso de muerte espiritual, pero yo escuchaba a muchos hermanos diciendo no tengo tiempo para orar. Bueno, ahora tenemos todo el tiempo del mundo para orar. No teníamos tiempo para orar, no teníamos tiempo en muchísimas ocasiones para reunirnos, o cualquier situación que nos pasaba o inconveniente era una buena justificación para no reunirnos. Hoy extrañamos el reunirnos. Creo que nos vino muy bien que el Señor nos haya metido en casa y podamos extrañar y valorar el hecho de estar juntos, aunque este medio nos dé la posibilidad de vernos y de estar unidos espiritualmente. Personalmente creo que no hay nada como estar cara a cara, como el abrazarnos, como el estar juntos, adorar y honrar al Señor juntos, como lo hacíamos y hoy no lo podemos hacer. Antes de esta pandemia, cualquier excusa era buena para no reunirnos, porque era temprano, porque se me hacía tarde para hacer los videos, porque tenía un cumpleaños, porque tenía una fiesta. Bueno, no teníamos tiempo para orar, no teníamos tiempo para juntarnos con los hermanos, teníamos tiempo para todo, menos para orar, para reflexionar, para reunirnos con los hermanos, para invertir en nuestra familia, porque la iglesia, bien entendida, comienza en casa, poder invertir tiempo en nuestras familias. Creo que no es casualidad que el Señor nos meta en casa. La iglesia comenzó por las casas, se desarrolló por las casas y extendió el reino por las casas. Se extendió a través de las casas. Y en el último tiempo, porque no tengo duda de que estamos en los últimos tiempos, el Señor nos vuelve a meter en nuestras casas, para que la iglesia vuelva a recobrar ese mismo valor y podamos invertir el tiempo que Dios nos da también para ser sacerdotes, para amar, para servir, para bendecir en nuestros hogares, invertir tiempo en nuestra familia y ser iglesia en casa, ser afectuosos con los hermanos, ser afectuoso con la familia, con el cónyuge y poder establecer el reino de Dios en nuestros hogares. Digo que es importante hacer una buena valoración del tiempo, porque es imposible que Jesús sea el Señor de mi vida si no es el Señor de mi tiempo. Porque la vida es la sucesión de tiempo que nosotros transcurrimos sobre la tierra. Es la sucesión de días,
de semanas, de meses y de años que nosotros transcurrimos sobre la tierra. Si Jesús no es Señor de mi tiempo, difícilmente pueda ser el Señor de mi vida. Es imposible que el Señor sea el Señor de mi vida si no es el Señor de mi tiempo. Lo que hacemos y lo que hagamos con nuestro tiempo tiene que ser todo para la gloria del Señor. Parece extremista, no significa que no haga nada fuera de lo que sea la obra. Digo, todo lo que haga en mi casa, en mi trabajo, en cualquier lugar donde me encuentre, tengo que hacerlo para la gloria de Dios. Por eso debo administrar y valorar bien el tiempo que Dios nos ha dado. La tercera reflexión, digo, qué importante es en este tiempo valorar el sacrificio que Jesús hizo a favor de cada uno de nosotros. Lo que nosotros recibimos, el perdón de nuestros pecados, la redención, como dice la palabra, la justificación, la reconciliación, todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido mediante la fe y por gracia. Y la palabra gracia significa favor inmerecido. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 2, dice que es una salvación que es gratuita para cada uno de nosotros, pero que Cristo Jesús pagó un precio altísimo por cada uno de nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a decir que esta salvación es gratis, que es gracia y es mediante la fe, y es verdad, pero alguien pagó un precio altísimo. Esto es como si alguien de nosotros va a la panadería a comprar el pan y cuando estamos haciendo la cola para poder pagar en la caja, delante nuestro está nuestra tía. Y nuestra tía dice, mira, deja que pago yo, llévate el pan a casa y deja que yo pago. Y nos vamos con el pan. La pregunta es, ¿el pan es gratis? No, realmente no es gratis. Alguien pagó el precio por el pan que vos te llevás gratis o que yo me llevo gratis. En este caso es exactamente igual. Alguien pagó un precio altísimo con su misma vida. El cargar sobre sí mismo el pecado de cada uno de nosotros. Nuestras maldiciones fueron sobre la vida de Jesús. Sufrió el desamparo del Padre como consecuencia de cargar sobre sí mismo todos nuestros pecados. Y el castigo del Señor, del Padre, fue sobre nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice Isaías 53, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. No es que el Señor pasó por alto, el Padre pasó por alto nuestros pecados fueron castigados en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así que poder reflexionar y valorar en el sacrificio de Jesús, en la gracia que se nos ha otorgado, quiero decir que el Señor nos trató por medio de su gracia, nos trata en base a su gracia y nos seguirá tratando en base a su gracia. Significa que nada merecía, nada merezco, ni nada voy a merecer, que todo es favor inmerecido, todo es gracia, todo es gratuidad, todo es regalo de Dios. Y necesitamos valorar este hecho en medio de este tiempo tan difícil que nosotros estamos viviendo. Hubo una gran dinámica de despojo de toda la Trinidad para que el Señor te alcance a vos y me alcance a mí. Dice que el Padre no escatimó a su propio Hijo, no lo retuvo, no lo amarreteó, que el Hijo no se aferró a su condición de Dios, y el Espíritu Santo que habitaba en la eternidad con el Padre y con el Hijo dejó la gloria para venir a habitar estos vasos de barro que somos cada uno de nosotros. Nosotros somos el barro, Él es el tesoro. Una gran dinámica de despojo en toda la Trinidad para que hoy vos y yo podamos ser llamados hijos de Dios y podamos disfrutar esta realidad junto con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo habitando en nuestra vida. Dice que Dios no habita más en templos hechos de mano, que ahora nos transformó a nosotros en templos del Espíritu Santo, y tenemos este tesoro en estos vasos de barro. Qué importante es valorar en este tiempo esta gracia que se nos ha otorgado. A mí me ha hecho bien hacer este ejercicio. La palabra del Señor, o el Señor Jesús, dijo
que al que mucho se le perdona, mucho ama. Tener una conciencia de cuánto el Señor me ha perdonado me va a permitir amar al Señor extremadamente y a vivir un evangelio apasionado. Y no tener conciencia de cuánto Dios me ha perdonado corro el peligro de vivir un evangelio muy chato y una vida cristiana light, como muchos productos que hoy se comercializan en medio nuestro. La cuarta y última reflexión para terminar es saber que nadie queda como semilla en este mundo. ¿Qué significa esto? Que más tarde o más temprano todos tendremos que partir a su presencia. Algunos ya lo han hecho, más tarde o más temprano todos nos vamos a ir de este mundo. Y necesitamos comprenderlo esto. Quiero citar un texto que citamos anteriormente y que dice: si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. El apóstol Pablo sabía lo que era mejor. En Filipenses dice que para él el vivir era Cristo y el morir es ganancia. Una pregunta que yo debería hacerme y que cada uno de nosotros deberíamos hacernos es si para nosotros el morir es ganancia, o estamos aferrados a las cosas de este mundo, nos hemos vuelto tan terrenales que ya no tenemos la mirada puesta en aquella ciudad celestial cuyo arquitecto y constructor es Dios. En Filipenses 1, 21 al 30, el apóstol Pablo decía esto: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Creo que cada uno de nosotros tiene que resolver esto en su interior. Si es ganancia partir de este mundo, ¿es ganancia irme de este mundo, o todavía estoy aferrado a las cosas de este mundo? Un discípulo es vulnerable al COVID-19 y a cualquier otro virus que anda dando vuelta por ahí. Un discípulo de Cristo es vulnerable a las enfermedades, nos vamos a enfermar, pero un discípulo no debe ser vulnerable al miedo a la muerte, porque este tema tendría que estar resuelto en nuestra vida. Tener resuelto este tema. Repito esto porque creo que es importante. Un discípulo puede ser vulnerable al COVID-19. Podemos contaminarnos, infectarnos. Un discípulo es vulnerable a las enfermedades, a los accidentes y a situaciones difíciles en la vida. Pero un discípulo no debe ser vulnerable al temor, al miedo a la muerte, porque la muerte se transforma en una amiga para aquel que ha entregado su vida a Cristo, porque nos va a unir eternamente a aquel que dio su vida por cada uno de nosotros y nos amó, nos ama y nos seguirá amando profundamente. Por lo tanto, tenemos que desechar el miedo a la muerte para poder vivir a la altura de lo que Dios espera de nosotros. Cristo venció a el que tenía el imperio de la muerte y les quitó las llaves de la muerte. Todo está en sus manos. Digo esto porque si nos toca irnos de este mundo y tenemos resuelto este tema de la eternidad y la certeza de que somos del Señor, me voy con Él. Me voy con Él. Y si me voy con Él, ¿cuál es el problema? Más tarde o más temprano nos vamos a ir de este mundo. Digo esto para desalojar el temor, el miedo a la muerte en nuestra vida. Si me voy con Él, todo está bien. Y esto tiene que estar resuelto en nuestra vida. Lo último que digo es que nosotros como discípulos de Cristo, y esto lo digo como una apreciación personal, necesitamos cumplir con todos los protocolos que tenemos que cumplir: el distanciamiento social, lavarnos las manos, necesitamos llevar el alcohol en gel, usar tapaboca, pero somos la sal de este mundo y la luz de este mundo, y necesitamos cumplir todos los requisitos que tenemos que cumplir, pero no podemos dejar de imponer las manos sobre los que están enfermos, predicar el evangelio a aquellos que no lo tienen, abrazar al que está doliente y sufriente. Mi hermano, nosotros, esto lo digo a modo personal,
vamos a tener que seguir haciendo la obra, cuidándonos con el distanciamiento, pero a la hora de poner las manos sobre los enfermos, a la hora de testificar, vamos a tener que seguir haciendo lo que el Señor nos mandó hacer. Digo esto porque al reflexionar en esta palabra o en este punto, me acordaba todo lo que significaba un leproso en la época de Jesús. Y Jesús se encuentra con uno y el Señor le pregunta a este leproso qué quería. El leproso le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y el Señor le dijo: sí quiero. Y lo primero que hizo antes de limpiarlo fue tocarlo. Digo esto por este temor que tenemos muchas veces de tocar a alguien con temor a contaminarnos o a infectarnos en medio de esta pandemia. Vamos a tener que confiar en la gracia del Señor, en la sobrenaturalidad, porque la vida de la iglesia es sobrenatural, en el accionar y en el poder del Espíritu Santo para cubrirnos. Pero si me toca infectarme y me tengo que ir de este mundo, lo haré con gozo, porque me voy con Él cumpliendo la misión que el Señor nos ha otorgado. Lo último que digo: algunos, los más entendidos, dicen que el índice de mortalidad que tiene este virus es del 2,5%. Otros, los más extremistas, dicen que el índice de mortalidad tiene el 2,8%. Miren, no hay nada más mortal que el pecado. El pecado es 100% mortal. Y nuestro modelo, el Señor Jesús, vino a este mundo como hombre, a un mundo infectado por el pecado que es 100% mortal, y habitó entre nosotros y nos reveló al Padre y nos manifestó cuál era el modelo a seguir, nos reveló cuál era el modelo a seguir. Puso las manos sobre los enfermos, bendijo, predicó el evangelio del reino, resucitó muertos en medio de un mundo caído, infectado por el pecado. Si mi modelo y tu modelo hizo esto, yo no estoy llamándoles a hacer una locura, pero si Dios requiere que nosotros impongamos las manos sobre alguien y confiemos en el poder del Espíritu Santo, no dudemos, porque también es un tiempo para tener el oído afinado, estar sensible a la voz del Espíritu Santo y poder saber cómo movernos bajo la guía del Espíritu Santo en este tiempo que estamos viviendo. Te mando un fuerte abrazo, el Señor te siga bendiciendo y nos permita pronto volver a encontrarnos.